Hablar de Carlos es hablar de la terapia sistémica. Es uno de los grandes oradores, exponentes, investigadores, escritores, eruditos, con respecto a todo lo que implica el campo de la terapia familiar. Eres médico psiquiatra, psicoanalista, en la época que nos traicionó, que no existía todavía, que éramos algo así como comunicólogos, ¿no? En esa época. Y terapeuta familiar. Fue un ávido que fue a Palo Alto a curiosear qué era esto a partir de los escritos de Bateson, y fue un gran amigo de Paul Václavic, que fue el que te fue a buscar al aeropuerto cuando llegaste a Palo Alto, y empezó como un residente y terminó siendo el director durante muchísimos años, y con más de 15 años dirigiendo los cursos, los training para hispanoparlantes. O sea que una trayectoria impresionante. Fue el prologuista de la teoría de la comunicación humana, que para nosotros es la Biblia, ¿no?, sistémica, ¿no? Así que imagínense de quién estamos hablando. Fue profesor de psiquiatría en las universidades de California, San Francisco, Los Ángeles y la Universidad de Massachusetts. Actualmente es profesor emérito del Centro Carter de Resolución de Conflictos de la George Washington University, y también es profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina del George Washington University. Y fue asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, nada más ni nada menos. Además de todo esto, fue editor de la revista Acta Psiquiátrica, que fue icónica y es icónica en Argentina, del 68 al 71, y también fue editor de Family Process. Hay una fotografía que da cuenta de esto. Si ustedes tienen la revista Redes, yo tuve la fortuna de hacerle la biografía a Carlos, en un artículo científico se publicó, y está la foto de la primera fotografía, ¿no?, donde estaban todos los grandes exponentes y profesionales en esa fotografía que nacía recién Family Process. También recibió el premio a la carrera distinguida de ciencias de la Academia de Ciencias de Washington y el título de doctor honoris causa de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Tiene aproximadamente unas 200 publicaciones científicas, entre libros, artículos y otras colaboraciones, y es miembro de honor de la European Family Therapy Association, y también es reconocido como uno de los grandes, digamos, íconos de la terapia sistémica. Basta de cháchara, adelante mi amigo, y fuerte ese aplauso para Carlos Sefri. Marcelo mencionaba una fotografía que era la fotografía de la primera reunión de asesores de la revista Family Process, en la que yo era el asesor más joven y el único latinoamericano. Uno de los méritos de esa fotografía, o tal vez de los deméritos, es que yo soy el único que está vivo todavía. Todo el resto murió, con lo que ¿quién me puede contradecir en términos de recuerdos de esa época, del año 60 y algo? Y entonces, tal vez uno de mis méritos es que tengo genes y un modo de vida que me permiten ser viejo y más o menos lúcido. La presentación de hoy, que originariamente tenía un título muy distinto, que había sido probablemente inventado por Marcelo o por algún otro de los que organizaban esto, es un tanto oscuro.
como título y lo van a tener que perdonar porque espero que sigan con cierta claridad la oscuridad del título mismo, que tiene como punto de partida el doble vínculo. El doble vínculo, que es un venerable constructo. Mi pregunta es para ustedes, ¿quién oyó hablar del doble vínculo entre ustedes? ¿Podrían levantar la mano? Fantástico. Por lo menos el 40%, tal vez 50%, lo que está es una cifra muy elevada. Segunda pregunta que podría ser, a propósito, el doble vínculo fue una especie de collage armado publicado en el año 56, con ideas que provenían de cibernética, semiología, teoría de la comunicación, teoría de los tipos lógicos, referentes que no tenían que ver con el mundo psi para nada, con lo que se nutrió de otros marcos de referencia. Introdujo al mundo psi estos nuevos parámetros. Ahora, segunda pregunta que me gustaría hacerles es, ¿quién de los que levantaron la mano, quién se recuerda de los componentes, el detalle de los componentes del doble vínculo? Por lo menos un 3%. No más, no, se le van, los tímidos vienen de tarde. Entonces, un 10%. No es de extrañar, porque es, como dije, es un collage, y es un collage bastante complejo, ¿no? Fíjese los componentes del doble vínculo. El primer componente es una experiencia repetitiva. Experiencia repetida quiere decir que es algo que uno tiene que es el efecto de aprendizaje el que va a generar el doble vínculo. Sin experiencia repetida, a menos que sea una situación traumática muy particular, como un momento de tortura, es requerido esto. No es simplemente la presencia de mensajes contradictorios que uno dice, me hiciste un double bind. No, nadie te puede hacer un double bind a menos que esté en una relación particular contigo. Segundo elemento del doble vínculo, incluye dos personas o más. Estoy hablando de cómo fue descrito en el artículo, ¿no? Entonces, la situación de dos o más personas es una situación relacional, lo ubica en un mundo interactivo. No, si es una sola persona, yo no me puedo hacer double binds tan fácilmente. Entonces, una primera instrucción negativa, dice el artículo. No, es una primera instrucción. Casi todas las instrucciones tienen su cara negativa. No dejes de traer tus notas. Es una instrucción negativa. Pero es lo mismo que la positiva, trae tus notas, ¿no? O limpia tu escritorio, es como no dejes sucio tu escritorio, que son casi todas las afirmaciones tienen su sombra, por así decir. Una segunda instrucción incongruente con la primera, dice el artículo, correspondiendo a un nivel lógico distinto, pero en el fondo más abstracto. Es una referencia que después vamos a discutir más en detalle sobre la teoría de los tipos lógicos, dado que el lenguaje no es un lenguaje, no existe a nivel chato un tipo de lenguaje que no contenga un segundo nivel de referencia más abstracto. Ya podemos discutir con detalle eso dentro de un ratito. Después, en un contexto, y hay otra parte necesaria, que no es posible escapar de la situación. Muchas situaciones no son posibles, o digamos así, es difícil escapar de la situación, ¿verdad? Sí. En la familia, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en la escuela primaria, en el 4º grado, hablando desnudando mi historia, mi mamá era maestra en la misma escuela donde yo fui alumno. Yo estaba con un grupo de 2 o 3 chicos contando un chiste verde. Un chiste verde, pues en esa época es que tienen que ver con caca o piso, algo por el estilo. Esos son los chistes
ver desde de niños, ¿no? Y mi mamá vio que estábamos así, y me llamó y me dijo, ¿de qué estaban hablando? No me pude escapar de esa situación. No podía decirle, mira, no te metas a cuarto grado, ¿no? No te metas, no, tenía que contestarle. Pero hay tantas cosas que son así. Si estás haciendo el servicio militar o estás como residente de primer año en cualquier posgrado, sos un subordinado, ¿no? Si no, en otras culturas puede ser un esclavo, un prisionero. No podés escaparte. No podés tampoco ignorar o desobedecer. Inclusive uno de los grandes comportamientos de adolescente es desobedecer o no cumplir. Es un momento en que se define la salida de la trampa relacional, que es de la dependencia. Pero el ignorar o desobedecer una instrucción evoca una afirmación muy importante, que es que todo mensaje contiene un componente de contenido, por así exactamente lo que dice, y un componente relacional. Depende quién te diga, contestar lo que te pregunté, podés decir sí, puedo decir no, es obligatorio o no es obligatorio. Hay un mensaje que en muchas situaciones es equivalente a contestar lo que te pregunté, o si no, te va a pasar algo. La otra manera de salir de esta situación de trampa, por así decir, entre los dos niveles de instrucciones, es aclarar la contradicción. Pasame vos sos un desobediente que nunca respondés a nada. Pasame ese escrito. Momentito. Si yo soy desobediente y decís que soy, ¿qué me estás pidiendo que te obedezca en una cosa? Y es el nivel diferente, lógico, entre un contenido y un elemento relacional, ¿verdad? Entonces, aclarar la contradicción es pedir una limpieza metacomunicacional, ¿no? Es incluir en qué margen qué es el margen de lo que me estás diciendo. Tanto así que hay una situación relacional fácil en la que si le dices a alguien, pásame tu lápiz, y le puedes contestar, pedímelo con una sonrisa. Interesante, ¿eh? Porque si me lo pides así serio, es como que me estás tratando como si yo fuera tu sirviente. Y ese tipo de relación no me gusta. Si me lo pides con una sonrisa o por favor y gracias, estamos hablando de otra categoría de cosas. No cosa, categoría de cosas, ¿verdad? Esos son niveles de la teoría de los tipos lógicos. Entonces, estos son componentes del doble vínculo. Y finalmente tiene una cláusula de cierre, que es, una vez que has aprendido a asumir la presencia de todos estos requisitos, los das por sentados, aun cuando no estén todos presentes. Y respondes a ellos como si todo fuera así. Y eso es necesario para poder engancharlo con el contexto de discusión del doble vínculo, a saber, la esquizofrenia. Porque el trabajo original que hicieron Bateson y su grupo, por casualidad, fue esquizofrenia. Simplemente porque tenían un fondo de investigaciones en un hospital psiquiátrico, en lugar de tenerlo en un zoológico, donde podrían haber hecho este mismo trabajo de maneras diferentes. Entonces, para explicar cómo es que
la gente con rótulo de esquizofrenia tiende a entender solamente cosas literales, no entienden metáforas. O al revés, tienen una tendencia a pensar que todo es una metáfora, ¿no? Ladra un perro y, fíjate, están hablando acerca de mí. Que es una metaforización de la vida cotidiana y de cada una de todas las actividades. Entonces, la pregunta que empezaron y trabajaron es, ¿cómo podemos pensar que alguien elija para salir de las trampas relacionales el achatar, el pensar solamente de manera literal, en cuyo caso no hay una primera instrucción y una segunda instrucción a otro nivel, no hay toda la riqueza y complejidad del fenómeno comunicacional. O al revés, si todo es metáfora, lo mismo, ¿verdad? Entonces, esos son los componentes del doble vínculo, tal cual fueron descritos y definidos. No existe, cuando nosotros decimos, che, no me hagas este doble vínculo, o mira, un doble vínculo. No, eso no es cierto. Puedes ver contradicciones, paradojas, lo que fuera, pero es otra historia. Ahora, si lo analizamos con detalle, ¿no? Dos personas, perfecto. Ya estamos hablando de un sistema de al menos dos, en donde el proceso no es individual, es relacional, importantísimo. Experiencia repetitiva, ¿no? Y eso requiere un aprendizaje, ¿no? Y lleva como consecuencias esa última cláusula, ¿verdad? Entonces, es un supuesto educado, ¿no? Pensamos que así es como uno aprende, así es como se educa, con una experiencia repetitiva. Eso entonces no, es totalmente no específico. Las instrucciones negativas, una y la otra. Ahí donde viene la teoría de los tipos lógicos, en donde el tipo lógico, la observación de Bertrand Russell era: una clase no puede ser miembro de sí misma. En otras palabras, la clase de las sillas no es una silla. La clase de las sillas es una idea de todos los objetos que contienen 4 patas o 3 patas o algo parecido y que uno se sienta encima, esas cosas. Pero entonces la diferencia entre clase y miembro tiene que ser mantenida. Ahí es donde hay toda una historia muy hermosa ligada con Bertrand Russell, cuando estaba terminando su tercer tomo final de su gran tratado lógico-matemático, y recibió una carta de Whitehead o de Wittgenstein, que le dijo: sí, todo está muy bien en tu descripción de que decidiste que una clase no puede ser miembro de sí misma. No puedes poner la clase de los seres humanos, ¿no?, como un ser humano. Es una clase. Sí, y con todo, la clase de las clases que no se contienen a sí mismas. ¿Se contiene a sí misma o no? La clase de las clases que se contienen a sí mismas. ¿Se contiene a sí misma o no? O que no se contiene a sí misma, ¿se contienen o no? Es la historia del barbero, ¿no? A saber, el barbero, por definición, es aquella persona dentro del regimiento que se corta la barba a todas las personas que no se cortan la barba a sí mismos, que no se afeitan a sí mismos. Perfecto, todo está contento hasta que preguntas, ¿y el barbero se corta a sí mismo o no se corta? ¿Quién le corta quién rasura al barbero? Porque si él sí se rasura a sí mismo, no puede ser, porque la definición de él es: todos los que no se rasuran a sí mismos son los que él rasura. Pero si no se rasura a sí mismo, sí puede ser, porque
Se da cuenta que la tontera, digamos, de ese juego lógico contiene la trampa de las categorías de los elementos que no se contienen a sí mismos. Es parte de la categoría o no. Esas trampas que uno piensa, ¿qué importa? Sí, más o menos, déjate de molestar con estas tonterías. Se transforma simplemente, desde el punto de vista de la teoría de los tipos lógicos, en un elemento sumamente complicado de clase miembro, porque de eso se refiere muchas de las paradojas o de muchas afirmaciones que los decís y si el otro se enoja, decís, no, pero te lo dije en chiste. Sí, un momentito, si me lo dijiste en chiste, por lo menos sonreí o avisá que me hablas en broma. Porque la clasificación de una afirmación, esto es juego o esto es mentira, genera una categoría distinta en la conversación, ¿verdad? Y entonces, por eso pasame el lápiz, decime por favor. Eso clasifica como un pedido y no como una orden. Diferente historia. También esto tiene que ver con el paquete comunicacional. Se refiere, me estoy hablando de la contradicción o del problema de las categorías lógicas, que el paquete comunicacional consiste en todas las expresiones verbales lingüísticas, expresiones verbales no lingüísticas, tono, ritmo, etcétera, etcétera, expresiones extraverbales paralingüísticas, gestos y proxémica, distancia interpersonal, ¿verdad? Que son parte del mensaje que uno envía. Cuando hay contradicción, ¿no? Sí, yo me acerco a alguno de ustedes a esta distancia y le digo, ¿me haces el favor de pasarme el lápiz? Un momentito. Esta indicación es o bien que lo vas a besar, o bien que pasaste la distancia interpersonal adecuada a una de amenaza, ¿verdad? Entonces, genera en sí, sin necesidad de otro componente, un mensaje. Es en esas películas donde el sargento maltrata al recluta, siempre el sargento se pone a esta distancia y el recluta y le dice, sos un imbécil que ni sabes hacer nada para decir, y el recluta ahí. ¿No? Y esa distancia interpersonal, o si aún más viene y le dice, ¿no entendiste bien qué es lo que yo te estaba diciendo? Fíjense, la trampa compleja de este tipo de situación per se. En un contexto, como en el servicio militar, en donde no puedes escapar, no puedes aclarar, ¿no? Y no puedes no actuar. No podés no actuar, o en el caso actuar de alguna manera que no sea la prescrita por afuera, ¿no? Son situaciones hermosas que tienen que ver con contradicciones dentro mismo del paquete comunicacional, ¿verdad? La imposibilidad de responder, bueno, esta historia de los textos en contextos que les decía. La imposibilidad de pedir aclaraciones es una referencia a todavía otro modelo diferente que tiene que ver con Saussure y la semiología original, en que definen como parte de los componentes del sistema comunicacional el código, que es uno de los elementos que tiene que ser compartido, que ahí de donde sale lo que después Václavic mencionó como comunicación emitida no quiere decir igual a comunicación recibida, eso es, a menos que compartas totalmente un código, hay cierto elemento de ambigüedad en lo que decís. Entonces la presencia del código como un elemento compartido
de un sistema comunicacional es el que define esto. Miren la riqueza. Yo estoy contando esto no para subrayar el que todo esto es parte del erario cultural nuestro, que el modelo sistémico, los modelos sistémicos, no son modelos sistémicos que alguien vino de afuera y tiró una contaminación sistémica, sino que vino armándose a través de todo ese conjunto de la gente que hablaba de cibernética, de teoría de los tipos lógicos, de semiología, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, finalmente la cláusula final, que es el aprendizaje, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el lavado de cerebro. Todo esto era una época en donde cuando se estuvo cocinando esto, del periodo después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya había aparecido las torturas y habían aparecido el lavado de cerebro, ¿no? y la imposibilidad de digerir cierto tipo de información, ¿no? Tantas veces que se preguntó uno, ¿y cómo es que tanta población que estaba a riesgo no se escapó del nazismo? Ajá, fácil de decir, ¿verdad? Es decir, tenéis que tener una cantidad de recursos para poder hacerlo y de visiones del futuro que no tienes por qué tenerlo. Entonces, estos son los componentes del doble vínculo. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Sí, ¿no? ¿Lo encuentran interesante? ¿Encuentran interesante? Ok. Que si no... de hecho, mirándolo, yo cada tanto descubro el doble vínculo, no solo porque está ligado a mi historia, sino porque está ligado a la historia y en realidad a los genes de los modelos sistémicos. Entonces, si uno lo mira desde ahora, ¿no? Entonces, en su origen fue el esbozo de una teoría, ¿no? En un contexto a nivel interaccional, donde que se ubicó originariamente ligado a familias con esquizofrénicos. Y uno dice, ¿por qué con esquizofrénicos y no otra cosa? Casualidad realmente, en parte porque Bateson consiguió una beca en el Veteran Administration Hospital en Menlo Park. Y entonces se trajo su equipo a trabajar con Ruesch, con quienes tenía a mano, que son veteranos con enfermedades, con problemas psiquiátricos muy graves, ¿no? Entonces, él dedujo cuáles pueden ser los componentes que, si están todos conjuntos, pueden generar este comportamiento esquizofrénico. Es muy inteligente, pero, como dije, originariamente viniendo de otro tipo de lógica, extremadamente elegante, de una armonía interna magnífica, totalmente novedosa, ¿no? Y era un momento también, casualidad, que el equipo senior de psiquiatras, jefes de servicios y catedráticos en Estados Unidos estaban empezando a estar interesados en esquizofrenia otra vez. ¿Por qué? Y en parte porque estaba apareciendo los primeros psicotrópicos con cierta efectividad y competía con los modelos dinámicos que eran los que estaban en boga en ese momento. Hay un par de otras razones más, pero esa es importante. Bueno, la otra es el comienzo de la psiquiatría comunitaria. La psiquiatría comunitaria fue inventada en Inglaterra en los años 50 y en la Argentina también, en los años 60.
y inventada. Eso no existía tal cosa como una psiquiatría comunitaria. Se empezó a generar a partir de entonces. Y eso creó un interés en operar con quienes venían a la consulta, ¿verdad? Entonces, encajó esta teoría en un momento particular y fue publicado en una revista secundaria, recién no la conocía nadie, ¡pau!, en un año, y se transformó en uno de los temas más intrigantes dentro del mundo psi en los Estados Unidos y también en Inglaterra, nunca en Francia, ¿no? Los franceses viven como los rusos de la época del comunismo, ¿no? Cada uno con su teoría propia, con muy poco conexión internacional. Entonces fue una herramienta conceptual que cayó en el momento adecuado. McDonald's, ¿no? Los McDonald's o Wendy's o cosas por el estilo, apareció en su momento y aparecieron en todo el mundo. ¿Cómo es que ocurrió eso? Uno se pregunta. Bueno, fue el momento adecuado donde ocurrió eso. Después puedo discutir McDonald's, pero no me interesa mucho. Entonces, además, empezar a mirar esto con esta óptica, habría una lectura novedosa de procesos interactivos que hasta entonces eran opacos. Y eran opacos porque, como siempre, hasta que no describí, le pones nombre, no lo ves, ¿no? Y esto le puso nombre a muchas cosas y lo veía. Yo me acuerdo en el año 60 y tanto, yo escribí un artículo que se llamaba Transacciones descalificadoras, que tuvo como base el hecho de que me puse a mirar transcripciones literalmente y observé unidades mínimas de interacción, A, B, de secuencias de personas, y encontré descalificaciones micro situaciones que, si se repiten y se mantienen, encajan con el modelo del doble vínculo. Interesantísimo, es como herramienta de investigación, es sumamente interesante. Entonces, no solamente lo veías a través de esta lente, sino podías hacer algo al respecto. Otorgaba al terapeuta nuevas herramientas para perturbar las pautas repetitivas o las paradojas, las incongruencias. Y entonces, si bien lamentablemente la promesa de que esto iba a ser la llave de oro del abrir la trampa de la esquizofrenia no se cumplió. En cambio, el efecto general que tuvo este modelo fue tanto en las terapias breves como en las terapias de tipo interactivo, como las terapias de tipo estructural, como las terapias de tipo narrativo, extraordinario. Entonces, el tiempo pasó. Desde entonces, a través del tiempo, ¿no? A lo largo de los años, nosotros hemos sido partes y somos parte de una evolución de ideas que, una vez que se enriquece, se complejiza y se politiza. Entonces, cierta gente puso el acento en observar pautas interactivas, secuenciales. Entonces estudiaban desde la hipnosis hasta las terapias breves interactivas y otros se diferenciaron notando de qué manera estas pautas además generan y pueden ser mapeadas en estructuras relacionales.
Y pusieron el acento, por supuesto, en diseños mapeados que tienen que ver con las relaciones de poder y cosas por el estilo. Armaron sus modelos estructurales, un rancho aparte de los modelos interactivos, pero es nada más que otro nivel de hablar de más o menos lo mismo, si bien genera intervenciones que son distintas. ¿Verdad? Desde el modelo interaccional uno no cambia de sillas o cambia de sillones a los participantes o desafía las posiciones de poder. Hay otras maneras de hacer las cosas si pensás interaccionalmente y no estructuralmente. Cuando apareció desde otro lado los modelos narrativos, ¡pup!, pasó a ser definido nuestra actividad como centrada en el modo en que se ve la realidad y que se ven las cosas, en un construccionismo social que incorpora mucho más claramente al terapeuta y que a su vez se armó como rancho aparte. Pero el rancho aparte que se armó, fueron armando, fueron en buen sentido, con un supuesto ideológico, fueron políticos. Eso es, se armaron escuelas. Cuando hay suficientes gentes, se arman escuelas. Y las escuelas son un poco como las tribus primitivas, ¿no? Las tribus primitivas y algunos grupos religiosos y sectas también se mantienen fluidos hasta que tienen 150 personas. Tienen más de 150 personas y esporulan una nueva estructura. Si quieren, de eso es otra historia, pero de hecho, para poder vivir en un mundo no burocratizado, necesitan menos de 150 personas. Entonces, se crearon escuelas y esas escuelas, cada una dice, mi jabón lavaba más blanco que el vecino. Claro, lo reconocemos, nos gusta y somos más felices así. ¿Por qué no? Entonces, cada grupo y cada modelo de los que usamos nosotros es internamente coherente, es elegante. Podemos entender de qué estamos hablando cuando hablamos entre nosotros, tenemos un código en común. Y tienen repercusiones importantes en el modo en que actuamos. Perfecto. La cuestión es, ¿se trata de una competición política, económica o ideológica? Y con más frecuencia tiene una cara ideológica y en realidad es política o es de competición. Hace unos pocos días en una conferencia con Gergen, con Kenneth Gergen, que es de los construccionistas sociales más claros y complejos, él está entrando en una nueva línea de un llamado a la colaboración en vez de la competición entre grupos. Y yo me juntaría a ese llamado de él, porque de otra forma estamos perdiendo el tiempo en muchas tonteras. No en todas. Pero, además de eso, nuestra tarea es de generar cambios. Y con frecuencia sabemos cómo generar el cambio. Pero la pregunta es, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo evaluamos el cambio? Y comparamos el antes y el después y evaluamos cuánto de lo que hemos hecho es el efecto de nuestra acción y cuánto es el paso del tiempo y cuánto es el nada, ¿no? Sabemos que ocurre una atenuación de síntomas, atenuación de conflictos, reducción de la opresión y del sufrimiento. Y decimos, eso es lo que hacemos nosotros, y no me preguntes cómo, fantástico, es una buena idea hacerlo de todas maneras. Pero la pregunta que
que en este momento, en la evolución de nuestras ideas y del campo de la salud mental, es importante poder tener algún recurso evaluativo. Si no, el recurso evaluativo que hasta ahora estamos teniendo es el de los modelos cognitivos conductuales, que nosotros desde arriba los miramos y decimos, tonteras, sí, tonteras, pero venden. Quiere decir, muchas instituciones de mantenimiento, de promoción de la salud mental, quieren tener a alguien que les conteste a la pregunta, ¿y sirve lo que están haciendo? ¿Y cómo saben que sirve? ¿No? Entonces, porque sabemos mucho, sabemos muchas cosas. Sabemos cómo desestabilizar secuencias interactivas. Sabemos cómo desestabilizar estructuras rígidas. Sabemos cómo desestabilizar narrativas conflictivas. Y sabemos, quiere decir, que nuestra caja de herramientas, con perdón de la palabra, nos da la capacidad de poder hacerlo. Y una vez que generamos esa desestabilización, sabemos que eso en sí genera un hambre por claridad, aumenta la probabilidad de que podamos contribuir a generar y anclar cambios, transformaciones. El argumento, por supuesto, que estamos usando es la multideterminación. De la misma manera que nosotros no somos como somos cada uno de nosotros, porque 23 años atrás, bla, bla, o 15 años pasó que tiki, tiki, o que yo me fui a Palo Alto en lugar de ir a trabajar con Bowlby. No, ocurre por 50.000 cosas. Azar, buena suerte, genética y diversas cosas mezcladas. Entonces, hay una multideterminación que genera quiénes somos. Hacia el futuro es lo mismo. Hay una multideterminación de elementos en los que participamos como terapeutas que van a generar un cierto efecto en común. Hay muchas maneras de poder desollar al gato, dicen eso. Hay muchas maneras de poder generar cambios, pero y en general el resultado puede ser bastante predecible. Predecible. ¿Será cierto? ¿No? Entonces, ocurre sí, efectivamente, que en el curso de los cambios hay ciertos atractores. ¿No? Atractor es una palabra interesante de incorporar a nuestro vocabulario. Ya lo trajo originariamente Heinz von Förster, uno de los cibernetistas que alimentó lenguajes en la terapia, que los atractores son un conjunto de estados hacia los cuales tiende a evolucionar un sistema a partir de diversos puntos de partida. Los tornados ocurren por muchas cosas diferentes. Hay una zona en que depende de la presión arterial, depende de la temperatura, depende del aleteo de la mariposa en la China, depende de montones de cosas que generan un cierto fenómeno que es predecible, a saber, un tornado. El tornado es un atractor, o se genera como un atractor de una turbulencia sumamente compleja. Los atractores responden a la pregunta, ¿cuáles son las maneras en que las historias cambiadas cambian, se mantienen? ¿Cuáles son las características de las historias cambiadas? Sabemos que hay muchas maneras de llegar a ellas, pero ¿cuáles son? Esa es una pregunta que a mí me resultó interesante, ¿verdad? Entonces, volviendo al oráculo del doble vínculo, del señor sabio, doble vínculo,
¿Cómo recomiendas que organicemos la interacción para evitar caer en tu trampa nefasta que has transformado, generado tanta locura y tanta violencia, ¿no? Entonces, y ahí, ¿qué te está diciendo el oráculo? El segundo, que es la experiencia repetitiva, bueno, el mundo social nos provee y las terapias nos proveen eso. Y a nivel micro y a nivel macro hay fenómenos interactivos. Y entonces, la primera recomendación que nos dice en el número 12 es: evitemos las triangulaciones y los secretos, evitemos las ambigüedades semánticas, evitemos la número 3, 4 es: evitemos la opresión y la violencia, nos dice el oráculo. Nosotros lo miramos. Imposibilidad de no responder. Generemos situaciones en las que evitemos la opresión, evitemos la violencia, mantengamos el respeto recíproco, el libre acceso al nivel metacomunicacional, aclarar. Nada es obvio, nada tiene solamente una respuesta. A otro nivel, tengan fronteras o promuevan fronteras claras y provean evitar y detectar confusiones, aclarar confusiones. Entonces uno dice, está bien, sí, ok, algunas de estas son como decir pórtense bien, ¿no? Son elementos importantes, pero tal vez no centrales. Pero si observamos características de una historia cambiada, globalmente se traduce en una serie de atractores, eso es, tendencias a que aparezcan de cierta manera, tal vez parámetros, guías para evaluar. Y son las historias que, por mejor o peor, llamamos las historias con mejor forma, ¿no? ¿Cómo es la característica liberadora que contienen ciertas narrativas una vez que han sido cambiadas? Son, en primer lugar, reconocibles por quienes consultan y por nosotros mismos, que son no solamente historias novedosas, intrínsecamente coherentes, claras, sin contradicciones con las normas y la evidencia consensual, ¿no?, de quienes la sustentan. No es que nosotros vamos a transformar la política de las identificaciones políticas de la organización de una familia, como diciendo, porque es mejor ser demócrata que ser republicano en los Estados Unidos, para mí. No es eso, es una coherencia interna dentro de la historia. Las historias que terminan bien sostenidas generan un cierto efecto estético, son armoniosas. Es una buena historia, nos hace sentir paz, ¿no? Son ecológicas, eso es, no pierden la conexión con el medio, se conectan con el medio. Desde ese punto de vista son políticas también. Son evolutivas las historias que como resultan. Eso es, no es que somos así, ahora sí que no nos gusta y no cambiamos nada. Al contrario, en muchas oportunidades la historia mejor es una que contiene una evolución. Por ejemplo, el reconocimiento que los chicos crecen, o que los adolescentes se transforman en adultos, o que los adultos se quedan enganchados en historias pasadas y pueden con todo ir para futura, o que los viejos tienen perspectiva, aunque sean viejos. Tienen perspectiva mucho más estrecha, porque nos morimos mucho más. La probabilidad de la muerte está muy cerquita, pero de todas maneras existe tal cosa. Entonces hay una serie de elementos evolutivos que tienen mejor forma. Son ecuánimes las nuevas historias, los atractores estoy hablando, ¿no? Tendencia hacia historias ecuánimes en las que los participantes estén en posiciones favorables, con flexibilidad, con agencia, capacidad de actuar y de saber cuándo no actuar también, por supuesto, sin asumir
el poder de posición de definirse como víctima, con excepciones, donde hay, por el contrario, situaciones en las que la victimización tiene que ser subrayada, porque efectivamente es parte no solo de la historia, sino de parte del resarcimiento necesario, ¿verdad? Y son otros atractores, un atractor ético, favorecen la reflexividad, hay opciones abiertas, apoyo recíproco y sentimiento de responsabilidad colectiva. Eso aparece como atractor al final de la historia. Entonces, lo que estoy hablando es una construcción de una tendencia en la evolución de las historias hacia estos atractores. Nos sirve, en primer lugar, más listas, ¿no? Nos sirve, un poco nos complica la vida, o me complica la vida, porque de ahí a armar una definición operacional de los atractores hay cierta distancia, ¿verdad? Pero por lo menos reconocen que no es que se trata de que nosotros simplemente generamos cambio y que gane el más mejor. No, hay fenómenos que ocurren como tendencia natural de todas las historias en el proceso terapéutico. También eso significa responsabilidad en la tarea, no porque tengamos que tener en cuenta estos requisitos éticos, sino porque sabemos que nosotros también tenemos nuestras propias historias mejores. Y no solo eso, sino que tenemos nuestros prejuicios. Mejor que, pero ¿mejor para quién? ¿No? El riesgo de este tipo de predicción de atractores es que tiremos el trabajo en dirección a lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Entonces, pero para abrir líneas de investigación, de predicción y de postdicción, más que de predicción, eso es, al final de un trabajo terapéutico adecuado, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre la historia que nos trajeron cuando vinieron a consultar y la historia que conjuntamente hemos organizado y que se ancló en la familia, generando una salida de los sufrimientos o un camino hacia la salida de los sufrimientos de diverso tipo, ¿verdad? Entonces, el riesgo, como decía, es que a lo mejor uno lo tome como como una guía normativa. Tenemos que hacer esto. No, eso ocurre. Lo que estoy diciendo es que los atractores estos son atractores que, por supuesto, en el contexto cultural, ocurren si estamos dirigiéndonos en dirección. Y ese es el fenómeno de la multi, etcétera. Si no, si lo toman como una cosa normativa, olvídense. Mejor no hablemos de esto, me equivoqué, no importa, perdieron una hora de tiempo y hablemos de otras cosas, porque si lo consideran, si les da la tentación de tomarlo como guía, tenemos que favorecer estos atractores. Estos atractores son el resultado del proceso terapéutico efectivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que le quería contar hoy. Entonces, esta evolución de una idea que a mi criterio tenía ya su régimen armado muy al principio, pero no le prestaron mucha atención porque había demasiadas cosas para prestar atención, y pensar cuál es posible, cuáles son los posibles atractores, cuál es la dirección o las características centrales de una historia una vez que hemos hecho la buena tarea en la que estamos todos envueltos. Eso es lo que les quería contar.
Y le voy a pedir por favor que vea esas caritas porque yo creo que ahí se refleja mucho todo lo que usted hizo con todo este público. Y tenemos en este momento 10 minutos, esperaríamos que fuera más, para poder hacer que las reacciones y las preguntas lleguen hasta acá. Así que por favor, levantando la mano o poniéndose en pie, los micrófonos van a llegar hasta allá. 10 minutos a partir de ya. Hola, hola. Creo de este lado. Hola, hola. Acá. Hola, Sí. hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la disertación, profesor Slutsky. Hola, ¿ahí? ¿Qué tal? Muchas gracias por la disertación. Tenía una pregunta puntual. Yo quería saber si existiera alguna motivación por realizar estudios cuantitativos sobre el doble vínculo. ¿Cuál considera que sería la propuesta más adecuada? ¿Me repite la pregunta, por favor? De si existiera la motivación o la posibilidad de realizar estudios cuantitativos sobre el doble vínculo, ¿cuál considera que sería la propuesta más adecuada o inicial al menos de exploración? Sí. Mira, en última instancia, mi propuesta no se refiere, tiene como base ideológica lo desarrollado a partir del doble vínculo, pero la propuesta sería tomar hacer definiciones operacionales claras, que yo no las tengo, de cada uno de los elementos, cada uno de los atractores, y retrospectivamente observar si existían ya armando la historia en el comienzo, y si no, si sí o no, compararlo con historias actuales después del tratamiento. O en cualquiera, inclusive empezar por ahí, o empezar por lo segundo y después juntar el antes y el después. Son operaciones complejas, estas investigaciones, porque cuantitativa son cualitativas realmente, que requieren mucho trabajo y que la hacen un poco difíciles, ¿no? ¿Sí? Además de que tenés que tener cierta estabilidad. Mi primera experiencia de investigación, que lo hice junto con un sociólogo que se llamaba Eliseo Verón, en Argentina, en los años tempranos 60, acabamos con un montonazo de datos fascinantes, y después vino un golpe militar, cerraron el centro de investigaciones donde estaba haciendo, perdimos todo tipo de apoyo, los datos que teníamos en esa época, no había computadoras, pero había tarjetas perforadas y cosas por el estilo, acabaron en un sótano que fue inundado después y que además todo el mundo se olvidó, y ahí empezó con la mejor de las voluntades, y 5 años después terminó con uno de los golpes militares varios, con lo que requieren tiempo, requieren apoyo, pero dadas las condiciones, eso es lo que yo haría. Y ahora me invitaron en Italia a hacer una investigación con un equipo que ya existe con estas características, a saber, intentar definiciones operacionales de los atractores y observar si la historia original, inclusive el motivo de consulta que resulta de las primeras 2 entrevistas que uno puede hacer y pelando pretextos y argumentos, ¿verdad? No sé si te contesto la pregunta porque es las preguntas, pero es lo que se me ocurre en este momento. ¿Te sirve para algo esto?
Pulgar arriba, ok. Ok. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, ok, cualquiera. Acá, por Da lo favor. mismo. Carly, Sí. dentro de lo que planteas de atractores, ¿qué palabra crees? Espera un segundito. La semana pasada perdí uno de mis audífonos, con lo que escucho más que con media oreja. Así que podés aumentar un poco el volumen. Con Te gusto, agradezco. con gusto. Cuando hablas de atractores, ¿qué palabra crees tú que sería casi un sinónimo más útil para que de alguna manera englobe modelo, mapas, guías? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, dentro de eso, ¿qué crees tú que podría ayudar para que la terapia familiar sistémica tuviera mayor importancia con respecto a enfrentar los problemas de salud mental, que fuera más allá de la psiquiatría, de las neurociencias y del giro lingüístico? En realidad, el tener algún tipo de evidencia más cuantitativa, como decía el colega, o por lo menos más sólida que la que tenemos ahora, en que nuestra evidencia es que en nuestra experiencia en general funciona. Hacemos el bien y lo hacemos bien, pero eso no vende en el mundo de desarrollo de prácticas a nivel de salud comunitaria. La cosa maravillosa que estaba contando Celia ayer es que buena parte del trabajo que ella hace es a nivel comunitario, pero contame cuántos de nosotros estamos en este momento centrados con esa postura de servicios a la comunidad, a todos los niveles socioculturales, económicos fundamentalmente. Tanto así que yo probablemente sí en mi vida he estado bastante envuelto también en trabajo político y trabajo con refugiados, es con el sentimiento de que uno puede hacer un poco más rápidamente algo y además que el efecto es más tangible porque las necesidades son más básicas. ¡Qué gracia! ¿Verdad? Entonces, a tu primera observación, efectivamente uno puede definir a qué nivel operan los atractores, ¿verdad? Y los atractores operan al nivel más amplio de construcción de las historias, ¿verdad? Entonces no es que hablamos de técnicas o de estrategias, que es lo que estoy diciendo, que no existe una estrategia para ir para activar los atractores. Estos ocurren por consenso de alguna forma o por algo por el estilo. Entonces te contesté a una tercera parte de las muchas cosas que dijiste, pero bueno, hay que empezar de alguna punta. Sí. Carlos, Nos queda un minuto, por favor. Después de oírte una conferencia así, me pasa lo mismo siempre, me quedo flotando en una especie de levitación, porque realmente sí, tú lo que sabes y lo que has vivido y lo que dices, pues es prácticamente de orden celestial. Pero me esfuerzo a mí mismo a bajar a la tierra para preguntarte algo así un poquito prosaico, pero que creo que también es importante, ¿no? Y el prosaísmo que te quería preguntar es, has usado la expresión descalificación varias veces. Y yo llevo toda mi vida bregando con los psicóticos y con intentando entender los fenómenos psicóticos usando el término desconfirmación. Y
te quería preguntar si crees que hay matices que tengan algún interés entre las dos expresiones o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tu propuesta en realidad tiene la ventaja de hacer una descripción más política, pienso, del punto de la realpolitik, de las relaciones entre dos, en donde la desconfirmación la descalificación es más virulenta como rótulo que la desconfirmación. Pero cuando yo estuve en mi trabajo, en primer lugar no se me ocurrió llamarla desconfirmación, sino descalificación, y así como la llamé. Pero si me hubieras dicho esto hace 45 años, cuando escribí el artículo, hice esa investigación, mi impresión es que la desconfirmación está ligada al texto y la descalificación está más ligada a la persona. Algo por el estilo. Me suena así a mí, ¿verdad? Pero como de costumbre, mejor es no preocuparse demasiado con esas preguntas, ¿no? Porque efectivamente acabamos deshojando cebollas. Mejor margarita. Sí, pero y efectivamente yo estaba preocupado, sigo un poco preocupado, porque metí demasiadas cosas en esta presentación, lo que no es demasiado, no es bueno, no es recomendable. Pero bueno, así es como me salió, ¿no? Así que por suerte hay posibilidad puedo hacer referencias a cada una de todas esas cosas y mandárselas a quien me las pida y poder compartir lo que es un conocimiento, un acceso al conocimiento que está lejos de ser propiedad privada. Gracias.